La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura, en el mundo griego, significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias, y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta.
aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos, en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba, lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia.
Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que según la mitología vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos entre los que se encuentran Ulises y Aquiles parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura. Parece pues que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza pues la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón, y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales: dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón; Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteliana; Mirón, autor del famoso discóbolo; y Policleto,
quien también escribió un tratado llamado Canon y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Hemos visto, pues, la importancia de la antigua Grecia, enormemente influyente en nuestra cultura, tanto para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia o las artes. También la cultura griega y por extensión la romana tuvo un importante auge en periodos como el renacentista o el neoclásico. Aquí tenemos el mapa físico de Grecia. Grecia es un estado de Europa, situado en el extremo sur de la península balcánica, en el litoral del mar Mediterráneo. Limita con el mar Egeo, el Jónico y el Mediterráneo. Está entre Albania y Turquía. Grecia tiene frontera por tierra con Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía. Por mar hace frontera con Italia, Turquía y Albania. Estas son las características principales de los límites que tiene Grecia. En la imagen que están observando se encuentra el mapa de Grecia y ahí, como observamos, están las características principales de su relieve. Entonces, ¿qué les cuento a mis niños? Que el relieve de Grecia se caracteriza principalmente por estar formado por cadenas montañosas muy cercanas a la costa, lo que daba como resultado un paisaje muy variado con escasas tierras de cultivo. La población se concentraba en las estrechas franjas litorales y en algunas llanuras interiores poco extensas. La agricultura era escasa. Ellos tenían como cultivos pues trigo, hortalizas, vid y olivo, pero era poco productivo debido a las condiciones que presentaba el terreno. Esto ocasionó que se concentraran en otro tipo de desarrollo y entonces toman como segunda base la navegación. Y esto también provoca que exista una emigración de la población hacia otros lugares del Mediterráneo y el Mar Negro. Debido a esto, debido a estas emigraciones, entonces se extendió su cultura y fundaron nuevas ciudades denominadas colonias. Entonces, estas son las características principales del relieve de Grecia. Esta civilización toma su nombre del rey Minos, el hijo de Zeus. Fue una civilización muy rica debido a su agricultura, ganadería, artesanía y sobre todo el comercio. Un ejemplo de la prosperidad de esta civilización es el Palacio de Nosos, el de Festos o las ricas pinturas al fresco que decoraban estos lugares palaciegos. Esta imagen es el Palacio de Nosos. Este palacio fue descubierto por el arqueólogo Arthur Evans, quien estudió a profundidad esta civilización.
Él nos dice que tenía varios pisos levantados a diferentes alturas en torno a un patio central. La complejidad de la construcción que formaba el palacio dio la idea a Evans del laberinto del rey Minos. De ahí el nombre de la civilización minoica. También debemos tener en cuenta que los cretenses eran buenos arquitectos, conocedores de la metalurgia, excelentes ceramistas y grandes decoradores. Ellos tenían su propio sistema de escritura, que en los estudios nos dicen que no ha sido totalmente descifrado. Micenas fue el principal centro político, económico y militar. Esta civilización estaba organizada en pequeños estados donde los palacios fortaleza, como Micenas o Tirinto, controlaban la actividad política, económica y militar. Su principal fuente económica era la agricultura, aunque su expansión económica por el Egeo les permitió la fundación de factorías en las islas griegas, costas de Anatolia, sur de Italia y Cilicia. Homero fue un poeta griego nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. La Ilíada, el poema más antiguo de Occidente, narra acontecimientos ocurridos en el 10º y último año de una gran guerra, que confrontó a troyanos y aqueos frente a las puertas de la ciudad amurallada de Ilión, más conocida como Troya. Esta guerra forma parte de la épica grecolatina. Los antiguos griegos daban los hechos narrados por Homero como ciertos. Sin embargo, los hechos acaecidos en Troya no ocurrieron en la época de Homero, sino que acontecieron siglos antes. Eratóstenes fechó la guerra en el siglo XII a.C. y Heródoto la fechó en el XIII a.C. La guerra de Troya parece, pues, que formó parte de una tradición oral que perduró hasta la época de Homero y que gracias a él ha llegado hasta nuestros días. La Ilíada describe un episodio de esta guerra y la Odisea narra el viaje de vuelta al lugar natal de Odiseo, conocido en latín como Ulises, uno de los héroes griegos de la guerra de Troya. Aunque la Ilíada y la Odisea sean los dos únicos poemas sobre Troya que se han conservado íntegros, en realidad formaban parte de un ciclo épico del que se ha perdido la mayor parte. En aquel entonces la mujer más hermosa del mundo era Helena, hija del dios Zeus y de Leda. Helena estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. El príncipe troyano Paris, hijo del rey Príamo, acude en misión diplomática a reunirse con Menelao y su bella esposa. Paris y Helena se enamoran y los dos amantes marchan a Troya. Este es el casus belli que inicia la guerra de Troya. Los griegos eligen a Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao, como comandante en jefe. Una flota aquea de más de 1000 barcos se termina desplazando hasta Troya para vengar la afrenta. La Ilíada se divide en 24 cantos. En la Ilíada, Homero relata un episodio final de la guerra de Troya que no dura más de 2 meses. En el primero de los cantos se narra la ira de Aquiles. Aquiles, el más grande de los héroes griegos, tiene una trifulca con el rey Agamenón, líder del bando aqueo. El rey Agamenón priva a Aquiles de su amante, la esclava Briseida.
un Aquiles dolido decide retirarse de la lucha. La balanza se desequilibra, pues, en favor de los troyanos, ya que sus enemigos aqueos han perdido al mejor de sus soldados. Más tarde, el príncipe troyano Héctor, hermano de Paris, mata a Patroclo, amigo y compañero de armas de Aquiles. La trágica noticia consigue que Aquiles, enfurecido, decida regresar al combate para vengar la muerte de su querido Patroclo. Aquiles termina dando muerte a Héctor. La Ilíada finaliza en su último canto con los funerales de Héctor. En los poemas homéricos siempre se entremezclan héroes y dioses. Unos dioses caprichosos toman partido continuamente en los asuntos de los mortales. Tanta intervención divina hizo que durante la Edad Moderna se considerase que tanto la guerra como la ciudad formaban parte de un relato mitológico. Es decir, que el relato homérico no era más que ficción en estado puro. Pero en el siglo XIX, un millonario prusiano llamado Heinrich Schliemann se negaba a creer que la legendaria Troya nunca existió y por ello se dispuso a encontrarla. A sugerencia del diplomático Frank Calvert, que había trabajado en un lugar en la colina de Hisarlik 7 años antes, Schliemann excavó el emplazamiento. Estaba dispuesto a demostrar que la Ilíada describía realmente un escenario histórico. Año 1829. El pequeño Heinrich Schliemann, de 7 años de edad, recibe de su padre un regalo por Navidad, un volumen de Historia Universal. Dentro se encuentra un grabado que le impresiona profundamente. El grabado representa a Eneas con su padre Anquises y su hijo Ascanio huyendo de la legendaria Troya en llamas. Heinrich Schliemann provenía de una familia humilde, pero el pequeño Heinrich ambicionaba prosperar en la vida. Consagró su vida al estudio y más tarde al trabajo. Aprendió muchos idiomas mientras memorizaba versos de la Ilíada. A los 30 años ya había amasado una gran fortuna. Año 1870. Un millonario Heinrich Schliemann, de 48 años, casado en segundas nupcias con una jovencita griega llamada Sofía, emprende los trabajos de excavación en la colina de Hisarlik. Tiene la intención de cumplir el sueño de su infancia, encontrar la Troya de Homero. Schliemann, con más determinación que conocimiento arqueológico, no halló una ciudad, sino 10 ciudades superpuestas, que se extienden desde su fundación en el Neolítico hasta la época bizantina. Pero, ¿cuál de todas esas ciudades era la Troya cantada por Homero? Los arqueólogos que han estudiado el tema han identificado 2 posibles estratos que encajan con la descripción de Homero: Troya 6 y Troya 7A. Estas ciudadelas han sido datadas entre los años 1500 y 1000 a.C., y parece que ambas tuvieron un final violento. El final de Troya es por todos conocido. Troya ardió, pasto de las llamas. Pero esto no se cuenta en la Ilíada, que concluye con los funerales de Héctor. El trágico final de Troya se describe en la Odisea y en otras tragedias griegas. Odiseo, o Ulises, según se prefiera, concibió un artefacto engañoso, una trampa mortal, un caballo de madera que ocultaba a algunos de los mejores soldados aqueos. Los troyanos introdujeron el caballo dentro de sus murallas pensando que se trataba de una ofrenda. El resto es historia. Tras la caída de Troya y la época de Homero, transcurren 4 siglos de oscuridad que nublan toda la cuenca mediterránea, coincidiendo con el paso del bronce al hierro. ¿Pero era el recinto excavado en Hisarlik la legendaria Troya homérica? Las excavaciones apuntaban a que la población de Ilión no se extendía más allá de la ciudadela o acrópolis, protegida por una gran muralla. Esto causaba ciertos problemas de interpretación. Era evidente que el recinto no tenía el tamaño suficiente para estar a la altura del mito. Todo cambió cuando a partir de 1988 se realizaron hallazgos muy importantes en el lugar. Este mismo año se descubrió un sistema defensivo en Troya 6 y 7A situado extramuros de la ciudadela. La trama urbana se prolongaba, pues, más allá de las murallas de la zona alta. A sus pies se extendía una gran ciudad con una población de unos 10.000 habitantes.
El descubrimiento confirmaba que existió un segundo anillo de protección que aumentaba considerablemente el espacio doméstico. Una ciudad alta y una ciudad baja. La excavación revelaba su verdadera magnitud, la de un gran estado en plena edad del bronce. Esto, por supuesto, ya estaba a la altura del mito. Hoy, las ruinas de Troya están a unos 6 kilómetros del mar, en la actual provincia turca de Çanakkale, pero hace muchos siglos la ciudad se emplazaba junto a la costa. Estaba situada en la entrada del Helesponto, hoy llamado el Estrecho de los Dardanelos. Quien dominaba esta plaza poseía la llave de entrada al Mar Negro. Por lo tanto, la ciudad fortificada de Ilión era primordial para controlar el comercio marítimo entre Asia y Europa, un apetitoso enclave estratégico que bien pudo haber provocado numerosas guerras. La epopeya troyana fue cantada durante siglos por los griegos. Formó parte de una especie de identidad nacional en todos los confines de la Hélade. Troya era una ciudad sagrada a la que acudían los peregrinos como hoy se acude a la Meca, Jerusalén, Santiago de Compostela o Roma. El poeta Virgilio tuvo el encargo de escribir la Eneida, un poema épico que pretendía proporcionar a los romanos un mito fundacional como pueblo. En la Eneida se sitúa al héroe troyano Eneas como fundador de Roma. Eneas, tras la caída de la ciudad de Troya, logró escapar, emprendiendo un viaje hasta el Lacio. Tras una serie de acontecimientos se convirtió en rey y a la vez en el progenitor del pueblo romano. Sus descendientes, Rómulo y Remo, fundaron la ciudad de Roma. Las mejores familias griegas y romanas querían verse como parte del linaje de los héroes de la guerra de Troya. Alejandro Magno podía presumir de sus orígenes, pues decía ser descendiente de Aquiles. Julio César y su familia, sin embargo, se enorgullecían de emparentar con Eneas. Occidente hunde sus raíces en la mítica Troya, pues Grecia y Roma forman parte de nuestra herencia. Nuestra identidad y nuestro pasado se encuentran en aquella guerra. Peregrinemos pues a Turquía, donde se sitúan los cimientos de la gran ciudad. Recuperemos esa vieja y bonita costumbre. Acudamos al menos una vez en la vida. Rindamos tributo a nuestros antepasados que dieron su vida en legendario combate. Héctor, Aquiles, París, Patroclo. Troya existe y nos pertenece. Y como dijo un famoso clasicista, la creencia o la incredulidad en la historicidad de la guerra de Troya acaba siendo, al final, un acto de fe, sea cual sea la posición que se adopte. Querido suscriptor, al lado del botón de suscripción encontrarás un botón de patrocinar. Si patrocinas el canal obtendrás una serie de ventajas como emojis personalizados, podrás garantizar la viabilidad económica del canal, haremos directos privados, podrás ver los vídeos antes que nadie y podrás elegir los vídeos que quieres que hagamos. Solo son 4,99 € al mes, puedes pagar a través de PayPal o a través de cualquier otro método. Y para finalizar, darle al botón de comprar. Y ya está.